Hola gente. Bien, ¿puede existir un paralelismo entre lo que ocurrió hace casi 100 años en lo que hoy es Alemania y nuestro presente, ya sea en Argentina o en cierta parte del sector occidental en general? Bueno, hoy vamos a hacer un análisis de lo que ocurrió en la República de Weimar para tratar de responder esa cuestión. Lo primero que tenemos que saber a grandes rasgos es que lo que hoy por hoy es Alemania vivió durante el siglo XIX varios cambios en su organización territorial y política, pasando del Imperio Antiguo o Sacro Imperio Romano Germánico a una confederación de estados y llegando luego a ser parte del Reino de Prusia, que siguió presente hasta entrados 18 años del siglo XX, es decir, hasta 1918. Esto puede servir para entender un planteo que no se suele mencionar a la hora de hablar de Weimar, pero que puede ser importante, y es el desorden religioso que terminó estando presente especialmente en Berlín cuando se llega al siglo XX, sobre todo por constantes tironeos entre católicos y luteranos. Algunas fuentes, como Mel Gordon, consideran que Berlín era prácticamente la ciudad más indefinida en cuanto a temas de fe que había en el mundo. Esto contribuía a que la ciudad tuviera una fama muy particular que la alejaba de algún tipo de pertenencia religiosa. Aun cuando entrado el siglo XX continuaba el liderazgo del Kaiser Guillermo II y formalmente se tenía una imagen de lo germánico como disciplinado y firme, se supone que por lo bajo, según lo que cuentan estas fuentes, debido a esa indefinición religiosa, ya había una cierta caída moral hacia algunos vicios. Otro punto importante que es necesario saber es que Alemania venía de un siglo XIX en el que artísticamente había desarrollado el romanticismo, lo cual puede traer a la luz dos puntos. Por un lado, esto los había hecho revalorizarse culturalmente frente a otras corrientes que se daban en Europa, por ejemplo la Ilustración, y tener un orgullo propio bastante firme. Por otro lado, el segundo punto es que habían desarrollado una diferenciación entre lo sentimental y lo racional, lo expresivo y lo mecánico, la cultura y la civilización, lo cual se expresó en el siglo XX marcando una diferencia bastante clara entre el concepto de lo cultural frente al avance de las máquinas y la industria. El primer punto, por ejemplo, se ve cuando al vivir la Primera Mundial había un convencimiento de que se iba a ganar y que no había responsabilidad propia en el inicio del conflicto, cosa que se afirmaba desde otros sectores del mundo. También podría estar presente en la dificultad para asimilar la derrota posterior, con todo lo que esto trajo a nivel, sobre todo político, en cuanto a las reacciones y las medidas que se tomaron. Y el segundo punto, el de la cultura y la civilización, vamos a ir viendo cómo aparece más adelante en el desarrollo del video. Sabemos, por ejemplo, y esto está relacionado con el primer punto, el de el orgullo propio, que en 1919 se firmó el Tratado de Versalles, que incluía toda una serie de cláusulas para este sector germánico recientemente derrotado, ya sean gravámenes económicos muy altos y difíciles de pagar, reducciones en sus ejércitos, pérdidas territoriales, asunción de culpas sobre los orígenes del conflicto o la prohibición de entrar en la Sociedad de las Naciones, que era la primitiva ONU hecha supuestamente para garantizar una paz definitiva en el mundo, lo cual también se puede sumar a la ocupación que se realizó de zonas estratégicas del Ruhr por parte de Bélgica y Francia, o también podríamos mencionar el final de la organización política y territorial con liderazgo del Kaiser y su reemplazo por una república democrática, es decir, la República de Weimar. Algunas de las fuentes que consulté marcan alrededor de este tema que, mientras que varias de nuestras naciones vivieron revoluciones liberales que, al menos públicamente,
se vendieron como espontáneas y favorables al pueblo, los alemanes de ese tiempo, en cambio, vieron cómo el nuevo sistema se les imponía a plena luz del día desde afuera. Esto obviamente fue generando turbulencias internas ya desde el principio de la nueva república, porque para que existiera Tratado de Versalles, alguien propiamente germano lo tuvo que haber aceptado y firmado, lo cual hizo que desde los primeros momentos los grupos políticos más defensores de lo nacional comenzaran a denunciar como traidores a socialistas, socialdemócratas y a los pertenecientes al llamado pueblo elegido, en este caso especialmente por creer que pese a su poca cantidad estaban presentes en muchos sectores de poder, y también por creer en teorías relacionadas con diferencias biológicas salidas sobre todo desde Francis Galton y todo ese mundo. La nueva república, es decir, la República de Weimar, sancionó su nueva constitución, de la cual se suele decir que era bastante progresista. Ahora se vivía en una república de tipo parlamentario, con un presidente y un canciller que muchas veces cumplía el rol que hoy por hoy cumplen los primeros ministros, votados democráticamente. Se contemplaban las horas de trabajo o la indemnización y había ampliaciones en el sufragio. Además, se mudó la capital a la ciudad de Weimar y por eso es que la conocemos con ese nombre. Esta nueva república, en total, duró 14 años y hay algunos signos que nos pueden demostrar que fueron tiempos difíciles. Uno de ellos puede ser que, si bien suele decirse que mayormente el poder lo tuvieron los socialdemócratas del SPD, en verdad hubo en 14 años 18 gobiernos diferentes, ya que permanentemente cambiaban las coaliciones y los cancilleres. Además hubo varios intentos de golpes, ya sea por parte de sectores comunistas más radicales que los socialdemócratas, o por grupos defensores de lo nacional. En el primer sector estaba, entre otros, Rosa Luxemburgo, y en el segundo ya aparecía el pintor austríaco Adolfo, ya saben a quién me estoy refiriendo. También había milicias civiles que intentaban defender la nación de otras agrupaciones y que eventualmente tenían choques. Suele considerarse que, debido a las imposiciones económicas, tuvieron sobre todo desde 1918 a 1923 varios problemas económicos, especialmente inflación y devaluación de su moneda. Y recordemos, como dije antes, que la idea de que todo esto se debía a imposiciones desde afuera y a traiciones propias todavía seguía presente. Otra cuestión que llegaba desde afuera en ese momento, principios de la década del 20, eran las modas derivadas, por ejemplo, de nuevos estilos de música como el swing o el jazz, que también incluían nuevos bailes, formas de vestir o peinados. Esto se veía reflejado en el nuevo modelo de mujer que se estaba extendiendo, que rápidamente podemos titular como mujer independiente, a la cual se la definía como una mujer urbana, resuelta, poco interesada en tener hijos, socialmente irreverente, permisiva en mostrar partes de su cuerpo, vanidosa y predispuesta a tener relaciones casuales. De hecho, este fenómeno social y cultural recibía el nombre de Girl Culture, o más o menos así hay que pronunciarlo en alemán, que simplemente si observamos el nombre y lo que mencioné anteriormente podemos entender lo que significaba. Sobre esto, de todas formas, hay discusión alrededor de si fue un fenómeno puramente propio a Weimar o si en general varias ciudades de Europa y Estados Unidos estaban viviendo más o menos el mismo fenómeno. También hay distintas versiones sobre cómo era vista la masculinidad en ese momento. Por un lado se considera que estaba debilitada por la derrota en la Primera Mundial y derivado de eso se le sumaban los pensamientos que habían quedado en esa generación joven llamada comúnmente la generación perdida. Pero por otro lado se considera que en Weimar los hombres que volvieron de luchar fueron valorados e incluso un veterano, Hindenburg, llegó a ser un importante presidente durante varios de esos años, aún a pesar de los problemas económicos. Un tercer tema que entra en discusión es si la llegada de nuevas modas
era algo que tenía efectos en toda la nueva república o solo en Berlín. Pero lo que está fuera de discusión es que la moda de la nueva mujer independiente y la llegada de música, entretenimientos, bailes y una muy inquieta vida nocturna estaban definitivamente muy presentes en esa ciudad, Berlín específicamente. Cuando uno se pone a buscar en concreto qué ocurría en esa vida nocturna movida, se puede encontrar de todo, varias cosas difíciles de nombrar en esta plataforma, pero se empezaba desde abundantes sitios donde hacer fiestas, restaurantes temáticos, y luego ya se puede pasar a las mujeres que en gran cantidad ofrecían sus cuerpos a hombres por dinero, y luego ya tenemos hombres con hombres, mujeres con mujeres, otras situaciones en las que había gran diferencia de edad, un poco turbia, disfraces, pasajes, transiciones, control femenino, castigos, humillaciones, madres introduciendo a hijos, varones y mujeres, sustancias, extranjeros que debido a la devaluación de la moneda hacían turismo para aprovecharse porque les salía más barato, actos que mezclaban esoterismo e incluso en algunos casos se llega a hablar de humanos involucrados con animales, entre otras cosas. Todo esto podemos confirmar que ocurrió porque no es que saliera de una sola fuente. Era común que, por ejemplo, artistas, actores o escritores pasaran por la ciudad y anotaran que ese tipo de situaciones les llamaba la atención. Otra prueba era que existían revistas abundantes que giraban alrededor de ese mundo. Incluso algunos empleados de Vogue se dirigieron al lugar para analizar si ese submundo estaba generando nuevas tendencias, y también otra prueba puede ser la existencia incluso de clasificaciones con nombres de los distintos tipos de personas involucradas y cómo encontrarlas. También había mapas de Berlín en donde se podía conocer en qué zonas se encontraba cada cosa. Pero sí que hay autores que lo que hacen es contrastar algunos mitos o poner en duda varios puntos. Uno de ellos, como dije antes, era que esta tendencia estaba más que nada presente en Berlín, e incluso en algunos sectores muy concretos de Berlín, mientras que otros eran sectores de administración, residenciales o comerciales. Aún así, esta tendencia libertina sí que llegaba a irradiar a otros sectores, pero parece haber estado centrado mayormente en Berlín. Esto, por ejemplo, lo dice uno de los autores que consulté, que era Tomás Maldonado. Otra prueba podría ser la fama que tomó Magnus Hirschfeld, que en ese momento no solo que fundó un instituto para, podríamos decir, estudiar todo lo relacionado con estos aspectos más carnales del ser humano, sino que defendía que además de hombres y mujeres, también existía una tercera posibilidad, algo más ambiguo y menos visto, pero que él había encontrado en casos médicos concretos. E incluso entre las cosas que buscaba estaba el realizar cirugías para transicionar. Y otra prueba que se podría mencionar relacionada con todo esto es el aumento de enfermedades venéreas en ese espacio y tiempo. Ahora bien, parte de la cultura general que se estaba extendiendo incluía el teatro, algo de cine y también era muy importante la radio. Entre las obras de teatro o lo que se llegaba a ver en el cine, se podía ver también algunos indicios de esta nueva cultura más libre, como por ejemplo obras donde se hablaba abiertamente del consumo de ciertas sustancias o de acercamientos amorosos de hombre a hombre, pero no hay que dejar pasar que al mismo tiempo algunos de estos medios, especialmente la radio, estaban también siendo muy utilizados para el sector más conservador y defensor de lo nacional, que lentamente iba teniendo más llegada. Es común que se hable de la buena retórica que tenía el pintor austríaco. En esa época también coincide una mayor valoración del desnudo, que podemos considerar que era un fenómeno aparte, que coincidió con la tendencia a mostrar más y con la llamada girl culture, porque en verdad había muchos grupos involucrados en ese fenómeno, e incluso con la llegada de los NS a partir del 33, incluso siguió presente durante algún tiempo. Esa moda de mostrar el cuerpo también llegó a tener un nombre concreto, era la Nacktcultur.
Ahora, una cosa que en este punto podría servir a aclarar es que incluso los socialdemócratas ya habían tenido, llegando por ejemplo al año 1932, algunos intentos por censurar parte de la nueva cultura relacionada con la Nakt Culture. Algunos podrían preguntarse qué rol estaban cumpliendo los comunistas en todo ese proceso de más liberación de la mujer y demás que vengo mencionando, ya que en la actualidad cierto sector derechista los acusa de haber generado las corrientes que hay en la actualidad. Y la realidad es que por un lado, en el plano ideal, estaban a favor de la llamada igualdad de derechos. En sus representaciones gráficas mostraban una mujer con rasgos masculinos porque en verdad creían que era una actitud bastante varonil la que hacía falta para llevar la revolución a cabo, y en la práctica la presencia femenina, como con Rosa Luxemburgo, era algo más bien raro. O sea que la postura alrededor de estos temas por parte de la izquierda era bastante ambigua. A partir de 1924 se considera que hubo una mejora en la economía de Weimar, ya sea porque se creó una nueva moneda, también porque las medidas que se habían tomado contra la nueva república bajaron un poco la intensidad, o porque en general hubo mejoras a nivel mundial durante una parte de la década del 20. La realidad es que en esta república se considera incluso que desde el 23 hasta el 29 hubo algo así como una época dorada. Y esto, mezclado con lo que ya se estaba dando desde antes, llevó a algunos críticos a considerar que estos años fueron de gran prosperidad cultural. Es en esa época cuando aparece la Bauhaus, de actitud un tanto ambigua con todos los fenómenos que estaban ocurriendo, la Escuela de Frankfurt con sus críticas a diferentes aspectos del capitalismo, llega el dadaísmo con sus fotomontajes y sus mensajes irónicos, el expresionismo alemán toma un nuevo impulso y hay abundantes obras de teatro, canciones y melodramas representando la vida de las mujeres libres o la actividad nocturna. En el arte o en el diseño, ya sea el expresionismo o los primeros planteos de la Bauhaus, es que se podía notar el segundo punto que mencioné al principio, la diferenciación entre cultura y civilización, que estaba en lo germano como una consideración dando vueltas desde el romanticismo. Es probable que en esta etapa, década del 20 del siglo pasado, en Berlín, la civilización fuera entendida como el avance de la máquina, de lo creado industrialmente, de la ciencia oficial y del método capitalista fordista y taylorista de producción en serie, y la cultura fuera considerada lo expresivo, que no seguía tantos órdenes establecidos, y tal vez por eso es que se haya visto con simpatía a las nuevas tendencias liberadoras, ciertas corrientes artísticas o incluso corrientes como la antroposofía de Rudolf Steiner, que había estado dando vueltas por esos territorios en esas épocas, y que hacía un poco una crítica a la considerada ciencia oficial. Al menos todo esto es una teoría. Los sectores más conservadores consideraban arte decadente o arte bolchevique a algunas de las nuevas corrientes, por ejemplo las expresionistas, mientras que algunos de los artistas que representaban esas corrientes admitían, como digo, en algunos casos, tener afinidad con ideas directamente de izquierda bastante radical, y en muchos casos representaban figuras tipificadas, o sea, el típico burgués, el típico mendigo, el típico político y demás, lo cual le servía para transmitir un mensaje social. Luego de todo esto, el siguiente momento crítico de la República llega en 1929, cuando se extienden los efectos de la crisis en Wall Street a diferentes lugares del mundo, incluido Weimar. Lo llamativo es que a pesar de esta crisis, siguió existiendo la abundante vida nocturna y la dependencia de cierto sector con algunas sustancias, especialmente ciertos sectores burgueses, combinados con otros sectores más carenciados que tenían que llegar a esa vida porque no tenían otra forma de conseguir dinero. Es ahí cuando ya el partido del pintor austríaco toma la fama definitiva y logra llegar al poder democráticamente, a través de la Constitución de Weimar. Suele resumirse que en ese momento crítico al trabajador le proponían recuperarse, al comerciante estabilidad, al campesino tierras y al aristócrata orgullo. También se proyectaban como una manera de asegurar que no llegaran los comunistas al poder
y de poner en su lugar a quienes eran considerados traidores desde Versalles. Una vez que ya tomaron el poder, bastante de toda la cultura libre que existía antes se terminó, y el arte cambió, aunque nunca se terminó de definir una corriente artística específicamente ligada al nuevo tipo de gobierno. Bien, algunas conclusiones. Principalmente, la primera pregunta es, ¿se puede establecer un paralelismo entre lo que pasó en Weimar y algo de lo que pasa ya sea acá en Argentina o en cierto sector occidental? Bien, yo creo que el paralelismo que se puede trazar en todo caso es que si vos tenés una sociedad y una cultura que no tiene muy presentes ciertos puntos de vista espirituales, como por ejemplo, no tocar a nadie hasta el matrimonio, cosas así, cuando tenés una cultura más bien libre y de repente se empieza a extender la idea de la mujer independiente, empoderada y demás, y tal vez se ve con menos valor a la masculinidad. Cuando ocurre eso, es probable que un sector juvenil y masculino busque algún tipo de reacción política más tirando a conservadora o algo así. Eso yo pienso que es el máximo de paralelismo que se puede establecer, porque por ejemplo los niveles de inflación no parecen ser comparables con los actuales. El nivel de carencia al que se llegó en esos momentos tampoco. Entonces solo veo que esa cultura más libre o liberadora que se fomentó en ese momento se parece un poco a lo actual, es verdad, y que parte de la reacción masculina juvenil se puede parecer. Todo lo demás tiene bastantes diferencias. Incluso hay algunos puntos que podrían ser considerados dentro de toda esa cultura libre, digamos, podrían ser considerados no tanto un paralelismo, sino una continuidad. O sea, algo que ya apareció en ese momento y que un poco siguió y que tuvo, podríamos decir, en la última década como una aparición en los medios de comunicación que antes de eso por ahí no había tenido tanto. Yo al menos creo que ese es el paralelismo que se puede trazar. Estaría bueno que dejen lo que piensen en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.